Hoy vamos a ver distribución de muestreo de medias muestrales. En este tema vamos a utilizar ya algunos conceptos que hemos visto de la distribución normal sobre todo y vamos a ver una nueva, por decirlo así, una nueva tipo de distribución que es la distribución de muestreo de medias muestrales. También la distribución de muestreo de proporciones. ¿Sí? Son dos temas lo que vamos a ver hoy. ¿Qué es una distribución de muestreo de medias muestrales? Bueno, es una distribución de probabilidad, ahí lo escribo, que consta de todas las medias posibles, ¿verdad? De un tamaño de muestra dado. Entonces vamos a hacer un ejemplo que me va a ayudar a ejemplificar o a explicar de qué estoy hablando, ¿verdad? Bueno, el ejemplo dice, las ventas en miles de dólares de una empresa durante los últimos 5 meses fueron 68, 73, 65, 80 y 72. Pero eso fue la media de lo que ganaron en 5 meses, durante los últimos 5 meses y en miles de dólares. Asumiendo que estos 5 meses constituyen la población, entonces la media es de 71,6. ¿Cómo se obtuvo esa media? Bueno, esa media se obtiene al sumar todos estos datos, ¿verdad? Y dividirlos entre 5. Entonces yo tendría U, que U sería la media poblacional. Recuerden que, bueno, en estadística básica seguramente lo vieron, la U es para identificar la media poblacional y la que es así, de esta forma, es la que indica, esta, es la que denota la media muestral. O sea, la media de una muestra. Dice, como director de marketing se desea estimar este U desconocido, en el sentido de que, bueno, generalmente cuando uno hace un estudio, cuando se hacen estudios, no se toma toda la muestra, se toma solamente una media. Cuando empezamos el curso yo le decía, bueno, para determinar la vida media de un bombillo, por ejemplo, usted, pues, no se pueden tomar todos los bombillos y ponerse a probar a ver cuánto duran, porque entonces se va a destruir toda la producción. En ese caso se toma una muestra, ¿verdad? Y se estima la media poblacional a partir de esa media muestral. Dice, se desea estimar ese U desconocido tomando una muestra de tamaño 3 de aquí, ¿ok? Se espera que el error de muestreo, que es probable que ocurra, ¿qué es ese error de muestreo? Es esa diferencia que hay. Por ejemplo, el error de muestreo en la media es esa diferencia que hay entre el estimado y el valor real. O sea, si la media, por ejemplo, era de 30 y la población era de 31, entonces hay una diferencia de 1. Esa diferencia es el error de muestreo. Dice que es probable que ocurra, o sea, siempre va a ocurrir ese error de muestreo, pero que se espera que sea relativamente pequeño. Entonces, en este ejercicio lo que vamos a hacer, y que ya hemos hecho un poco al respecto cuando vimos la distribución de probabilidad, es primero realizar la distribución de muestreo de medias muestrales para una muestra de tamaño 3. Lo segundo que vamos a hacer es calcular la media de la distribución de muestreo para que veamos o verifiquemos que la media de la distribución de muestreo siempre va a ser igual a la media poblacional, siempre y cuando se tomen todas las muestras posibles de un tamaño determinado. Por ejemplo, aquí me dicen que vamos a tomar, perdón, todas las muestras posibles de tamaño 3. Entonces, cuando yo saco la media de esa distribución de muestreo, va a ser la misma que la media poblacional, 71,6. Y por último dice, determine el error estándar de la media. Bueno, aquí pongo las dos fórmulas de una vez de cómo se calcula. Vean que aquí aparece una media con dos rayitas, ¿verdad? Esa significa la media muestral, que va a ser la suma de las medias dividido entre la cantidad o el número de muestras que se sacaron, ¿verdad? Y el error estándar es este, que va a ser la desviación estándar de la muestra dividido entre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Bueno, una vez entonces que yo ya tomo todas las posibles muestras, ¿cuántas muestras posibles de tamaño 3 pueden haber? Van a haber 10. Por ejemplo, una posible muestra es la que tomo, recuerden que tengo que tomar 3 valores de estos. Vamos a ponerlos, voy a copiarlos y los voy a bajar. Aquí están los posibles valores, los voy a poner aquí. Una posible muestra es tomar el 6,8, el 73 y el 6,5. O sea, los primeros 3. Calculo la media de esta muestra. Por eso aquí pongo la media de la muestra. Es 68 y 67. Otra posible muestra es tomar el 68, el 73 y el 80. O sea, este y este.
sumo los tres datos, lo divido entre 3 y me da 73,67, ¿verdad? Bueno, así lo hago con todos. Eso quiere decir que al final yo voy a hacer todos los posibles grupos de 3 a partir de estos 5. Por eso hay 10, porque se hacen 5 combinaciones de 3 posibles muestras. Ok, estos son todos los datos que van a dar. Perdón, estas son todas las medias que van a dar. Por eso se llaman medias muestrales. ¿Por qué? Porque es la media de una muestra. ¿Okay? Yo ya tomo esto y hago la distribución de medias muestrales. Ya una vez que yo hago la distribución, digamos, ya una vez que determino la media de cada uno de la muestra, ¿verdad? Hago la distribución de muestreo. ¿Qué es lo que me indica la distribución de muestreo? Me indica, como lo dijimos cuando vimos distribuciones de probabilidad. Lo que hago es, bueno, solo hay una media muestral que da 68,67. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ella sea seleccionada? 1 de 10. ¿Cuántas medias me dan 73,67? Solo una. Hay dos medias que me dan 71, que de hecho son estas dos. Estas dos. Cuando tomo estos tres datos y estos tres datos me dan dos veces una media muestral con media igual a 71, ¿verdad? Entonces sería 2 de 10. Al final, esta sería la distribución de muestreo de medias muestrales. Todo esto, esta probabilidad daría 1 aquí. Estos dos cuadros responden, perdón, a la pregunta que dice, realice la distribución de muestreo de medias para una muestra de tamaño 3. Ok, aquí fue lo que hicimos. Tomamos todas las posibles muestras de tamaño 3 y calculamos la media y aquí hicimos la distribución de muestreo. ¿Qué me dice la probabilidad, por ejemplo, de encontrar una media que mida 71? La probabilidad de 2 sobre 10, ¿verdad? Bueno, la pregunta B dice cuál es calcule la media de la distribución de muestreo. ¿Cómo la calculo? Bueno, tomo este dato, lo sumo a este, lo sumo a este, lo sumo a este, ¿verdad? Sumo los 10 datos y los divido entre 10. Por eso aquí pongo la fórmula. Esto es sumatorio, que seguramente lo vieron en estadística básica, que es la suma de todas las medias dividido entre K. ¿Quién es K? K es el número de muestras en la distribución. ¿Cuántas muestras hay? 10. Entonces, ¿cuánto va a dar esto? ¿Cuánto va a dar esa media? Bueno, esa media va a dar, es tomar el 68,67 y sumarle 73,67, sumarle 71, sumarle 71 y así sucesivamente, ¿verdad? Sumarle el 68,33 es el 73,33, el 72,67 hasta el último, 72,33. Son 10 datos, porque la muestra era de tamaño 3 y solo se pueden hacer 10 posibles muestras, entonces lo divido entre 10. ¿Cuánto va a dar esto? Bueno, si usted lo hace con la calculadora, yo les dije que esto va a coincidir siempre con la media poblacional, 71,6. Si lo hiciéramos, siempre va a coincidir. O sea, si aquí hubiésemos tomado, por ejemplo, no muestras de tamaño 3, sino muestras de tamaño 4, resulta que la media muestral al final también va a ser 71,6. Si hubiese tomado no muestras de tamaño 3, sino muestras de tamaño 2, también. Todas las posibles, ¿verdad? Todas las posibles muestras también hubiese llegado a una media muestral igual a la media poblacional. Para calcular el error estándar lo podemos hacer con una calculadora que usted toma y bueno, incluye estos datos del 68, el 73, el 65, el 80, el 72 y la calculadora le va a determinar cuál es la media, que ya la habíamos, el ejercicio lo decía, que es 71,6 y le va a dar la media poblacional que es 5,08. Una vez que usted calcula el 5,08, se lo tiene que dividir a la raíz de n, donde n es la cantidad de muestras, ¿verdad? Entonces, bueno, en este ejercicio eran 10. Entonces sería entre raíz de 10. Y esto va a dar 1,61. Y ese sería el error estándar. Bueno, ocupamos
el teorema del límite central para resolver los ejercicios que vienen más adelante. ¿Qué es lo que dice el teorema del límite central? Que si usted selecciona de cualquier población todas las muestras de un tamaño determinado, como lo acabamos de hacer ahorita, la distribución de medias muestrales se va a acercar a una de tipo normal. ¿Eso qué significa? Significa que todas las posibles medias que vamos a obtener van a estar una gran cantidad de ellas concentradas alrededor de la media poblacional, ¿verdad? Por eso dice que se acercará a una de tipo normal con la media de la muestra, de la distribución de muestreo igual a la media poblacional y la desviación estándar igual a la desviación estándar de la población dividido entre raíz de n. O sea que en este ejercicio, si nosotros hiciéramos la distribución de muestreo, todos estos datos se van a, estos de la media van a estar alrededor, una parte importante de ellos van a estar alrededor de 7,6 y van a ir otros que se van a ir alejando hacia los extremos, ¿verdad? O sea que vamos a tener algunos datos que están alejados del 71,6, pero un grupo importante de ellos alrededor del 71,6. Por ejemplo, como estos, ¿verdad? Que están alrededor del 71,6. Y van a haber otros que se alejan del 71,6, que esos son los extremos. Los más bajos, ¿verdad? Como el 65 más bien, y los más altos como 73 y otros alrededor del 71. ¿Okay? Eso es lo que dice el teorema del límite central. El teorema del límite central es importante porque entonces ahora podemos calcular la probabilidad de una determinada, de que una muestra tenga un determinado valor. Otra cosa aquí es que esta aproximación aumenta en el caso de muestras más grandes. O sea, se considera que una muestra mayor a 30 es suficiente para que se emplee el teorema del límite central. El teorema del límite central se puede aplicar, ya sea porque sabemos que los datos provienen de una distribución ya que era normal, ¿verdad? O que se tienen muestras mayores a 30. Vamos a hacer este ejemplo. Dice, una asociación de gasolinerías estima que en una gasolinería se venden en promedio 2,000 galones diarios. Eso es lo que bueno, se supone que se vende en esa en cualquier gasolinería. 2,000 galones diarios de gasolina. La forma, la distribución no se conoce. En una muestra que se tomó ayer de 70, esto es importante porque acabo de decir, si la muestra es mayor a 30, ya podríamos utilizar el teorema del límite central. Dice que la media fue de 1,480 litros y la desviación estándar de 4,250 galones. Entonces vean que nos van a dar la media y la desviación estándar. Dice, ¿cuál es la probabilidad de tomar una muestra con el estadístico dado de la población propuesta? O sea, bueno, sabemos que en promedio son 20,000, yo creo que dije 2,000, que son 20,000 galones diarios. Como sabemos que se muestrearon más de 30 gasolinerías, podríamos decir entonces que esto se distribuye de forma normal, donde la media, le ponemos esta línea arriba, porque esta va a ser la distribución de medias muestrales. Se distribuye de forma normal con media 20,000. ¿Y cuál es la desviación estándar? La desviación estándar va a ser 4,250 dividido entre la raíz de n. Y la raíz de n, en este caso, sería raíz de 70. O sea que esta distribución de la media muestral sería con media 20,000 y la desviación estándar o el error estándar sería 4,250 dividido entre la raíz de 70. Y esto da 507,97. Bueno, me dicen, ¿cuál es la probabilidad de tomar una muestra con el estadístico dado? O sea, ¿cuál es la probabilidad de encontrar una muestra de 19,480? Que fue de 19,480. Entonces vamos a encontrar la probabilidad de que X sea menor o igual que 19,480. Quizás aquí en el ejercicio faltó decir una muestra, la media fuera inferior a 19,480 para poder hacerlo así, ¿verdad?
Bueno, recuerden que aquí puse menor o igual, pero es indiferente poner menor o igual o menor, porque es una distribución normal, los datos son continuos. Bueno, ¿cómo se hace? Se estandariza, que es lo que ya hemos hecho. Z es menor que, ¿cómo era que se hacía? Se hacía este valor, le resto este y lo divido entre la media, entre la desviación estándar. Entonces va a ser 19.480, le resto 20.000, 200.000, no 20.000, ¿no? Y lo divido entre 507,97. Bueno, entonces calculamos la probabilidad de que sea menor. Creo que no lo dije antes. ¿Por qué menor a 19.480? Porque me dice, el ejercicio me dice que las gasolinerías venden en promedio 20.000 galones diarios. Pero resulta que en una muestra de 70 gasolinerías, la media fue de 19.480. O sea que la media fue menor, ¿verdad? O sea, lo que me está diciendo esta muestra es que no es cierto que venden en promedio 20.000, o al menos podríamos pensar que no es cierto que la media es de 20.000, puesto que en una muestra de 70 se encontró una media más baja. Entonces, vamos a calcular la probabilidad de encontrar medias aún más bajas de las que se encontraron. Por eso pongo aquí menor. ¿Qué hubiera pasado si esta media es mayor? Digamos, 21.000, ¿verdad? 21.100. Entonces, aquí hubiéramos encontrado la probabilidad de encontrar una media mayor, que por cierto aquí no le puse, aquí también hay que poner esa línea, mayor a 21.100. ¿Por qué? Porque entonces estaríamos encontrando medias más altas que las que encontré, ¿verdad? De ahí es donde saco este menor o ese posible mayor. Bueno, ya estandarizo, hago 19.480 menos 20.000 dividido entre el gol estándar, que es 507,97, y da menos 1,02. Yo voy y este valor lo busco en la tabla, como en la tabla normal, como lo hemos hecho en otros ejercicios, y da 0,1539. La pregunta ahora es decir, bueno, ¿es probable o no es probable encontrar muestras de ese tamaño? Y la respuesta es sí. Como, como esta probabilidad dio, en realidad es como un 15%, entonces se dice que es probable encontrar muestras de ese tamaño. ¿Cuándo sería muy raro? ¿Cuándo sería muy raro? Cuando usted se encuentra aquí que la probabilidad de encontrar una media de 19.480 es de 0,01, o sea, un 1%. Pero resulta, y esta es la lógica, este es el sentido, lo que usted tiene que analizar. Bueno, si nos hubiera dado 0,01, resulta que es muy poco probable encontrarlo, pero nosotros lo encontramos en una muestra. Entonces, no, resulta que entonces sí está, parece que la media no es de 20.000, es menor a 20.000. Vamos a resolver este ejemplo, ejemplo 2. Dice, el Departamento de Control de Calidad de una empresa de refrescos lleva un registro de la cantidad de líquido con la que se llena su botella grande. La cantidad de líquido en cada botella es crítica. Eso lo que quiere decir es que algunas veces va a ir llena con un poquito más y otras veces va a ir llena con un poquito menos y van a haber otras que están llenas con exactamente la cantidad de líquido. Bueno, sabemos que una máquina, por más perfecta que sea, ¿verdad? Ella va a dar un error pequeño, un error de llenado, en este caso. De acuerdo con sus registros, la cantidad de líquido en las botellas sigue una distribución normal. Esto es importante porque entonces podemos aplicar el teorema de límite central. Voy a arreglarlo aquí. Sigue una distribución normal. Dice, la cantidad media por botella debería de ser de 31,2 onzas y la desviación estándar poblacional de 0,4. La vez pasada no nos dieron una desviación estándar poblacional, nos dieron una desviación estándar muestral, veámoslo aquí, y la desviación estándar de 4.250, pero era de la muestra. Cuando no tenemos desviación estándar poblacional, la mejor estimación va a ser la desviación estándar de la muestra. Bueno, en este caso nos están dando la desviación estándar de la población, entonces mejor. Dice, hoy el técnico de control de calidad tomó una muestra aleatoria de tamaño 16 botellas, o sea que él fue y cogió 16 botellas de la línea de producción, ¿verdad? De llenado. La cantidad media de refrescos en esas botellas fue de 31,38.
En términos absolutos, usted concluye, ¿verdad? Como aquí es 31,38, usted concluye que la botella está siendo llena con más líquido, ¿cierto? Porque aquí dice 31,38 y aquí dice 31,2. Entonces, cualquier, digamos, una persona que ve los términos absolutos diría, hay que mandar a calibrar la máquina porque la media resulta mayor a lo que debería decir, a lo que dice, perdón, la etiqueta. Entonces, en términos absolutos uno dice, no, la máquina está mal calibrada. Pero bueno, la pregunta ¿es probable que el proceso esté llenando con demasiado líquido las botellas? O resulta, aquí lo que hay que analizar es esto. Bueno, resulta que, bien, sí, escogimos una muestra que está llenando, que las botellas tienen más líquido, pero en realidad no, en realidad es probable encontrar muestras de ese tipo, por la variación que tiene el llenado, ¿verdad? Por el error en el llenado. O efectivamente la máquina está llenando con más líquido. Bueno, entonces la media sigue una distribución normal, ¿verdad? Porque los datos siguen una distribución normal. El llenado de las botellas sigue una distribución normal. La media es de 31,02 y la desviación estándar o error estándar de la media es de 0,4 dividido entre la raíz de 16. Este 16 es el tamaño de la muestra. Bueno, eso da 0,01. Entonces, vamos a encontrar la probabilidad de encontrar una muestra que sea mayor a la que encontré, ¿verdad? Porque se supone que el problema da una muestra, una media muestral de 31,38. Entonces, como este 31,38 es mayor que este 31,2, vamos a encontrar la probabilidad, vamos a calcular la probabilidad de determinar una muestra aún más grande. Por eso pongo aquí mayor. Bueno, esto sabemos ya que se resuelve con la regla del complemento. Entonces, la media tiene que ser menor a 31,38. Estandarizamos 31,38. Le resto la media, 31,02. Y lo dividimos entre el error estándar, que sería 0,1. Esto ya lo calculamos, lo hacemos en la calculadora. Vamos a ver cuánto da 31,38 menos 31,2. No, perdón. Aquí no es 31. Aquí me equivoqué. Aquí no es. Ah, sí, era 31. A ver, es 31,2. Y yo puse 31,02. Es 31,2. 31,2 aquí. Entonces, 31,38 menos 31,2 dividido entre 0,1. Me dio 1 menos la probabilidad de que Z sea menor que 1,8. ¿Ok? Voy a hacerlo otra vez por aquello. 31,38 menos 31,2 dividido entre 0,1. 1,8. Vamos a la tabla de Z. A esta. Y busco el 1,8. Aquí abajo, 1,8. ¿Qué sería este? Sería este. 1,8 es 0,9641. 0,9641. Hago la resta. 1 menos 0,9641 y da 0,0359. Ok, entonces al final encontramos que la probabilidad de encontrar, la probabilidad de encontrar una media mayor a 31,38 es de 0,0359, o sea, 3%. Hay un 3% de probabilidad, por decir algo, de encontrar en una muestra de 16 botellas una media de 31,38. Pero resulta que la probabilidad es muy baja, o sea, es poco probable encontrarse una muestra de ese, es poco probable encontrarse una muestra como la que se encontró, pero la persona que hizo el muestreo se la encontró. Eso quiere decir que no, que es raro, o sea, es muy raro. Si es tan poco probable encontrársela, pero esta persona se la encontró,
Resulta que entonces sí, las botellas están siendo llenas con más líquido. ¿Por qué? Porque no debería encontrarse muestras muestras con esa media, pero se seleccionó una muestra. Eso quiere decir que sí están siendo llenas con más líquido. Entonces, la conclusión es que la máquina efectivamente está llenando con más líquido la botella porque es poco probable encontrarse una media de ese tamaño, perdón, de una media muestral de 31,38, pero el, quien muestreó se la encontró. Por esa razón se concluye que efectivamente está llenando la botella con más líquido.